capítulo 2 de Génesis, verso 15 al verso 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viniese como había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Amén. Esta hermosa tarde, gracias mi buen Dios y Padre Santo por este tiempo para compartir la palabra tuya aquí en esta radio. Permite que esta enseñanza, esta prédica, esta palabra sea de bendición para cada oyente, amigo, nos escuche esta frecuencia de vida. Habla tú el corazón y que seas tú, Señor Santo, hablando a cada vida, de modo que tu nombre sea alabado y ensalzado en cada vida. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por cada bendición recibida de tu mano. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta tarde que quiero compartir la palabra del Señor es: la vida cristiana o del ser humano comienza es visitar o ser visitado. La vida cristiana o del ser humano comienza en visitar o ser visitados. Eso es: mira, visita e invita. Visita es algo que uno hace regularmente. ¿Cuántas veces el cristiano, la persona o mujer o hombre va al gimnasio? ¿Cuántas veces se va a las tiendas? ¿Cuántas veces se va de paseo, de vacaciones? Por lo tanto, la vida comienza desde el principio en visitar o ser visitado. Yo creo que uno aprende bastante de la palabra cuando Dios habla al corazón, a la vida. Dice la palabra del Señor, allí donde hemos leído, en capítulo 2 de Génesis, verso 15 al 19. Jehová visitó, Jehová habló con el hombre llamado Adán. Le dio una tarea específica. ¿Sabes qué? Quiero que le pongas el nombre a cada animal. Quiero que sea el trabajo. La visita de Dios es un privilegio. El paraíso, tu casa o tu hogar. ¿Cuántas veces Dios ha visitado tu hogar o tu casa? Ha llegado a tu casa la salvación, el perdón de pecados. Por lo tanto, Dios a tu casa la ha visitado con salvación a través de Cristo Jesús, a través de la palabra. Eso dice la palabra del Señor, que Jehová llegó al Edén, habló con el hombre llamado Adán y le dijo algo especial: quiero que hagas un trabajo. ¿Cuántas veces alguien viene a tu casa y te visita y te ofrece un trabajo, te hace una invitación? Están ocupando gente en aquel lugar. Te invito a que vas al trabajo. Si tú estás trabajando, te invito, ve a esta compañía o llama a esta compañía para que te den trabajo. Una visita del visitante maravilloso debemos de cuidarla sobre todas las cosas. Qué gran privilegio para Adán, que venía de cuando en cuando a Dios a hablar con Adán. Hablaba con él regularmente. Pero a veces no cuidamos esta visita. A veces no hacemos caso de esta visita que nos llega y nos da un consejo. ¿Usted recuerda esa visita que hizo Natán a David? Fue a amonestarlo. Y él pensó que nada iba a pasar. Al igual cuando aquel profeta llegó a ver a Elí, el sacerdote, lo visitó. Le dio una amonestación y sinceramente el sacerdote Elí no creyó nada de lo que recibió. A veces Dios nos visita para bendecirnos, para ayudarnos, pero a veces no cuidamos esa hermosa visita de esa persona que vino a visitarnos a darnos un consejo por el bien nuestro. Y si uno se pone a pensar,
La juventud, ¿por qué se pierde? Porque no ha creído la visita de la abuela que fue a ver a la nieta, al nieto, a la sobrina, al amigo. No hagas esto, hija, no hagas esto, nieta. Pero no, si la juventud no cree en esa visita, se olvida y empieza a vivir una vida desordenada. Y por lo tanto tiene que pagar el precio de haber vivido esa vida desordenada. Tenemos que guardar nuestra vida. Una visita maravillosa del Dios Todopoderoso que llegó y que llegaba de tiempo en tiempo a hablar con Adán y a hablar también con Eva. Eso dice la palabra del Señor. Si usted mira la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 3 de Génesis verso 8, oyeron la voz de Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le escucharon? Porque sabían, oyeron la voz de Jehová. No solamente el hombre, también Eva escuchó la voz de Jehová. Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces descuidamos la presencia de Dios? ¿Cuántas veces descuidamos la presencia de Dios, la armonía de Dios en tu vida? En este caso, esta visita de Jehová que hacía de tiempo en tiempo para Adán y Eva, la descuidaron. No descuides esta visita que Dios está en tu vida para salvación. Nos visita. Claramente que le dio un trabajo a Adán. Quiero que haga este trabajo. Lo hizo. Si Dios salvó tu vida, llegó salvación a tu casa, llegó el perdón a tu casa, llegó la verdad a tu casa, llegó la luz que es Cristo Jesús a tu casa. Tienes que cuidar, tengo que cuidar esta visita de Cristo Jesús en casa. No tengo que descuidarla, tengo que cuidar esa visita que Cristo hace para traer paz a la familia, al hogar, a la familia, al esposo, a los hijos. Tenemos que cuidar esa familia, esta visita que es Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 1, ahí está otra visita en el cual uno puede aprender bastante. Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas 1, verso 26. Dice la palabra del Señor. Cuando el ángel viene, sobre todas las cosas, 1:26, cuando el ángel viene desde el cielo a visitar a Galilea, una ciudad pequeña de Nazaret. Dice el verso 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Se da cuenta? El ángel Gabriel fue enviado a visitar esa ciudad. Un lugar específico. Quiero que visite esa ciudad y búscame a María, a la joven que vamos a escoger para que sea la madre del Señor Jesucristo. Una visita especial. Dice la palabra ahí mismo en Lucas capítulo 1, verso 26 al 36. Lucas capítulo 1. Voy a leer del 30 al 33. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás tú en tu vientre y darás en tu vientre un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se da cuenta? Una visita especial. Tienes que cuidarla. Una visita de que Dios te visite y te da una palabra a tu corazón. Tenemos que cuidarla. Tenemos que amar esa visita especial que es Cristo Jesús, que nos viene para bendecirnos. ¿Qué hace María? Cuida esa visita. El ángel vino del cielo a Galilea, a Nazaret, a buscar a María. Un viaje largo. Pero gloria a Dios que María cuidó esa visita. Siguió instrucciones en esa visita. Toda visita
suceden acontecimientos. Pero el problema, hermanos, amigos, que a veces no cuidamos esta visita. A veces no cuidamos esta visita. Si alguien nos visita y nos aconseja, no la cuidamos. Tenemos que cuidar esa visita que llegó quizás a nuestra casa, un lugar específico. Pero hay visitas que tienes que cuidarlas. En este caso, María cuidó y hizo caso lo que el ángel le dijo a María. Vas a cuidar de él. Cuida de este bebé, porque este bebé es el Salvador del mundo. Cuida de este bebé. Al igual que Adán y Eva recibió instrucciones de visita, pero en este caso, Adán y Eva no obedecieron a esa visita que le hizo el Padre, tanto a Adán como a Eva. Pero mire, algo curioso que uno puede entender y comprender. El diablo también visita lugares donde el Padre Celestial dejó una orden en la visita. Mire, si usted mira la vida de Jesús, los fariseos, los saduceos siempre estaban en contra de Jesús. Él predicaba la palabra y venían ellos en contra de él. Siempre de los siempre. Cuando Cristo pasa por tu vida, el diablo también te va a visitar. El diablo también te va a visitar. El diablo también visita lugares donde el Padre Celestial dejó una orden en esta visita. Mire lo que dice capítulo 3 en Génesis. Ya Jehová le dio una visita, le dio una orden. Pero en el capítulo 3, alguien más viene a visitar. Capítulo 3, verso 1 al verso 6, dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Te das cuenta? ¿A qué vino el diablo a visitar el huerto? No vino a decir, wow, qué bonito lugar Dios les ha hecho a ustedes. No, vino a sembrar la duda. El diablo, el enemigo, la persona que siembra discordia, siempre está buscando una persona que sea sensible a escuchar lo que va a decir esta persona. Y viene y deposita basura, deposita duda, incredulidad, pecados, todo eso en la persona que es sensible a la voz de Dios. Y qué triste pensar que a veces la persona, uno abre la puerta de su casa, alguien llega a la casa, se siente la persona a la par de la mesa, en una silla, en una banca, en un banquito, lo que sea, o en un sillón en la sala, y empieza esa hermana a hablar y hablar y hablar cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Por eso se hacen los chismes, porque llega una persona a hablar cualquier cosa, menos abren la Biblia, menos abren la palabra. Y lo triste de todo, que aquí está Eva escuchando una persona, una visita no bienvenida, y empieza a escuchar: oh, con que Jehová ha dicho esto, oh, con que Jehová ha dicho esto. Y si una persona viene a hablar en contra de tu familia, de tu hermano, de tu hermana, de tu iglesia, ¿por qué vas a seguir escuchando a esa persona? Si una persona empieza a hablar en contra del cristianismo, ¿por qué vas a seguir escuchando a esa persona? Esa visita no es bienvenida. ¿Sabe qué, hermano o señora? Lo siento, no tengo tiempo para escuchar todos sus comentarios. Yo no entiendo mucho la palabra. Lo siento. Puedes decirle con cortesía, ¿sabes qué, señora o hermana? No tengo tiempo para escuchar todo esto. Pero que mire, hermana, que mire, hermoso, es que no tengo tiempo para escuchar tantas conversaciones. Por eso la iglesia sufre, porque a veces la persona, aún mi vida, puede ser usada para escuchar comentarios que no le agradan a Dios. Tenemos que cuidar la visita, que son de bendición. En este caso, Jehová visitó a Adán.
Pero lo triste de todo es que después viene el diablo a visitar el mismo lugar. Donde llegó la salvación, el perdón, el gozo, la alegría, también viene el diablo a visitar este hermoso lugar que es tu casa o es mi casa. ¿Para qué visita nuestra casa? Para destruir. ¿Para qué visita la iglesia? Para destruir. Es el trabajo del enemigo, hermanos. Y eso no nos damos cuenta. Y le decimos, bienvenida a casa. Dice la Biblia, hablando Pablo, si alguien viene y dice esta otra cosa de Dios, ni le digas bienvenido, ni participes de una comida con esta persona. Pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y creemos que esta persona es real. Por lo tanto, tenemos que ser sabios de qué forma o a quién estamos dejando llegar a casa. El diablo empezó a hablar con Eva. Aún le dijo, come, no vas a morir. Le hizo caso Eva al enemigo, al diablo. Mire lo que dice Mateo capítulo 2, verso 9. El tiempo pasa tan rápido. Aquí en Mateo capítulo 2, verso 9 al verso 12, hay una historia en el cual llegan los magos, los astrólogos, haciendo un viaje del oriente a visitar al niño Jesús, a darle presente oro, incienso y mirra. Vienen viajando noche tras noche, día tras día, hasta llegar donde estaba la estrella donde había nacido el niño Jesús. Vienen viajando porque tienen el deseo de ver al niño Jesús. Llegan al lugar, le traen presentes, oro, incienso y mirra. Eso dice el verso 11. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Se das cuenta? Ellos vinieron a adorar a Dios, a adorar al niño Jesús, creyendo que era el rey de los judíos. Pero como dije al principio, donde pasaba nuestro maestro Jesús, también venía el diablo. Y no me refiero a Judas, me refiero al enemigo que siempre lo estaban atacando al Señor Jesús. Aquí el niño es pequeño, acaba de nacer, quizás tendrá algunos 2 años, menos o más, no importa la edad. Pero mire lo que hace el diablo también. Herodes entonces, el verso 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los astrólogos o por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menor de 2 años. ¿Te das cuenta? El lugar que visitaron esos magos, esas personas que estudiaban las estrellas, también lo visitó Herodes, pero para destruir. ¿Cuál compasión, cuál amor por un niño recién nacido de 2 años? No tuvo compasión, mandó a matar a todos los niños menor de 2 años. ¿Te das cuenta que el diablo visita para destruir? Si en tu casa hay esa fe en Cristo, hay esa armonía, hay esa comunicación entre mamá y papá y los hijos y la esposa, seguramente que el diablo entrará de una u otra forma para querer destruir el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Cuál es la visita? ¿Qué estamos visitando? ¿En dónde está nuestra visita? El diablo visitó. Y si usted se recuerda, ahí en Mateo capítulo 4, donde Jesús se va a orar 40 días y 40 noches. ¿Quién estaba presente ahí? El diablo también estuvo presente para tentar al Señor Jesús. Si tú eres el Hijo del Hombre, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto y esto otro. ¿Te das cuenta? El diablo no va a orar. ¿Qué pasa en las vigilias? ¿Qué pasa cuando tú quieres ir a orar? Quisiera orar de esta noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Estoy bien cansado. Es que no puedo, es que trabajé mucho. ¿Y qué hacemos? El diablo vino y sembró. ¿Estás cansado? La duda. A lo mejor mañana, temprano, o en la tarde.
El diablo estuvo presente ahí con Jesús a los 40 días que miró que Cristo tenía hambre. Vino a tentarle. Vino a tentar a nuestro maestro. Estuvo en oración, pero no estaba hablando con Dios. La oración es algo que uno no fácilmente puede vencer. Pero Cristo Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, usted encuentra esa historia. Cuando Jesús se va a orar, impulsado por el Espíritu Santo, vino el tentador. Y si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? Estuvo en oración con Cristo Jesús, pero no estaba orando. Eso dice la palabra del verso 11. Mateo capítulo 4, verso 3. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Cristo: no solo de pan vivirá el hombre. Esas visitas llegan a casa. ¿Qué va a hacer? Iba a orar. Oh, pero hermana, mire que esto y esto otro. Y se acabó el tiempo de oración. Y no hicimos nada. Sin darnos cuenta que dejamos entrar a una visita no deseada. No deseada. Y no es que sea el diablo la persona, el hermano en Cristo, es que a veces somos usados por el diablo a poner tentación a otra persona. Dios nos ayude y pidamos perdón. Dice la palabra del Señor: es necesario que venga la piedra de tropiezo. Es necesario que venga, pero hay de aquel por el cual venga la piedra de tropiezo. Mejor le fue a otra persona. Dice la palabra del Señor: ponerse una soga del cuello y una piedra de molino y aventarse al fondo del mar. Hay de aquel que hace eso, que es piedra de tropiezo. Una visita que puede cambiar todo, tu entorno familiar. La salvación llega a casa. Mire lo que dice Lucas. Lucas capítulo 19. Del 1 al 5 se encuentra esta historia muy conocida. Había entrado Jesús en Jericó. Iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Ahí nos habla de un hombre pequeño llamado Zaqueo, que era publicano. Y mirando, indagando un poco más en esa palabra, hermanos, amigos, era un publicano. Un publicano era una persona despreciada por la sociedad judía. Un publicano era una persona que no era aceptada en todo el entorno de su familia. Vivía marginada, tenía dinero, tenía todo. Pero un publicano era una persona no deseada. No deseada. No tenía privilegios. Pero más sin embargo, Jesús le dice a Zaqueo: desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Se da cuenta? Jesús se invitó a ir a la casa de Zaqueo. La visita que puede cambiar todo tu entorno familiar es cuando llega Jesús a casa. ¿Cuántas familias recién casados, de a los quizás 5 años de casado, llega Cristo a su casa y toda su casa, su descendencia empieza a conocer a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso? Pero siempre el diablo está atacando esa creencia en el Dios todopoderoso. Vienen los nietos, las nietas, bisnietos, tataranietos y siguen confiando en el Dios de salvación, que es Cristo Jesús. Pero el diablo siempre seguirá llegando a esa casa para causar división. Pero Cristo Jesús te invitó. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Dice el verso 4. Y corriendo
delante subió a un árbol sicómoro para ver porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Se da cuenta? Zaqueo, date prisa. Lo miró. Zaqueo quería ver a Jesús por curiosidad, procuraba ver quién era Jesús. Él no conocía a Jesús. Pero lo más tremendo de todo es que viéndole Jesús, le dijo Zaqueo, no le dijo Pedro, Manuel o Carlos, le dijo su nombre: Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Se da cuenta cuántas veces Jesús quiere y se invita? Quiero ir a tu casa. Es que no está limpia. Es que no tengo tiempo para visitar, para que tú llegues a mi casa. Jesús, me da vergüenza que entres a la sala o a mi cuarto. Me da vergüenza. Pero Jesús se invita: es necesario que yo pose ahí en tu casa. Cuando Jesús llega a casa, como de costumbre, las malas visitas también están ahí presentes. Dice el verso 6: entonces descendió a prisa y le recibió. Al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Te das cuenta? La gente que critica, la gente que no sabe lo que Dios va a hacer en la vida de Zaqueo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvó Cristo Jesús a Zaqueo, y Zaqueo regresó todo a su pueblo lo que había robado. Dios hace cambios cuando Cristo llega a casa. Dios te bendiga, hermano. No puede terminar el mensaje, pero Dios es bueno. Hasta la próxima, Dios les bendiga, y espero que tengas tiempo para visitar a la casa de Dios. Esto dice en Hebreos: no dejemos de congregarnos como tienen por costumbre. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.